al martillo de los chayoteros, a ese periodista libre que en sus redes sociales los exhibe aquí y allá y los deja encuerados, en definitiva. Saludo con mucho gusto a Luis Guillermo Hernández aquí en Sin Censura. ¿Cómo te va, Luis Guillermo? Bienvenido. Mi querido Toño, muy buenas tardes y muy buenas tardes también a la audiencia de Sin Censura. Gracias por tu introducción. Siempre es un placer para mí platicar con ustedes. No, y a nosotros es verdaderamente un placer poderte escuchar, poderte leer en las redes sociales, ver las madrizas de perrito bailarín que le pones a los chayoteros y a los que han definitivamente dejado a este gran oficio del periodismo en la ruina desde hace, yo no digo décadas, digo centurias, siglos. De hecho, ¿qué te parece que empezamos con ese tema? Te vi muy, muy participativo precisamente después de que el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, manipulara un testimonio, intentara poner palabras en la boca de un testigo y ese mismo testigo lo corrige. Ayer el abogado de García Luna le pregunta sobre un supuesto soborno al presidente López Obrador a su campaña y el mismo rey Zambada, Jesús el rey Zambada, le responde que eso no fue así, que en ningún momento le dio un soborno al presidente López Obrador cuando era jefe de gobierno o a su campaña, pero esta situación fue tergiversada por algunos medios terribles, fue tergiversada por el mismo Felipe Calderón, quien estuvo compartiendo las notas falsas, fue tergiversada por este panfletillo que hasta donde yo me quedé cuando todavía vivía en México, lo regalaban en los cruceros, el Publimetro. O también, no sé si todavía lo regalan, no sé si, pero bueno, el punto es que muchos de estos tú los exhibiste ahí por su crápula forma de tergiversar una nota que no es así. No sé si nos puedas ampliar un poco más sobre esto. Creo que hemos estado asistiendo en los últimos días a la cúspide del cinismo de una buena parte de las personas, los grupos, las estructuras que orbitaron alrededor de Genaro García Luna durante ese sexenio verdaderamente de sangre y de muerte de Felipe Calderón, que no obstante que hemos ido escuchando a lo largo de estos últimos días en este proceso penal que se lleva a cabo en la corte, en los juzgados estadounidenses. No obstante que se ha revelado, se ha documentado amplia y profusamente el contubernio explícito, real, del crimen organizado con las estructuras del poder político y el poder presidencial en la era de Calderón, todavía se atreven a intentar desviar la mirada de esta evidencia clara, precisa e inobjetable hacia supuestos, hacia dichos completamente tergiversados, completamente fuera de toda proporción y de toda realidad. Me sorprende en algunos casos el cinismo, pero en algunos otros lo entiendo como un intento desesperado, mi querido Toño, desesperado completamente de salvarse, de rescatar, aunque sea una pequeña astilla de ese barco que ya naufragó y que se llamó Calderonato. Muchos periodistas y muchos medios de comunicación, como estos pasquines a los que hiciste referencia, que ya ni siquiera regalados la gente los quiere, que ya ni siquiera, aunque te imploren de rodillas que lo lleves en los cruceros y en las esquinas de la ciudad, te atreves siquiera a tocarlo por temor a mancharte de suciedad. Pero aún con todo ese descrédito, intentan convencernos y convencer a sus tres lectores de que lo que está discutiéndose en Estados Unidos en estos momentos involucra o puede involucrar al gobierno del presidente López Obrador o a cualquiera de sus integrantes. Hay una villanía absoluta
en ese intento y una desesperación porque la narrativa real, la narrativa fehaciente de que el Calderonato puso de rodillas a nuestro país frente al narcotráfico y que la connivencia entre políticos, empezando por el presidente Felipe Calderón y siguiendo con su secretario de Seguridad y el narcotráfico era real, era profunda y era evidente. A pesar de todo eso, mi querido Toño, a pesar de esas evidencias, intentan zafarse. No hay absolutamente ya ninguna duda de que el presidente Felipe Calderón y su gente en materia de seguridad colaboraron con el crimen organizado y que ese narcoestado estaba apoyado por narcoperiodistas que por negocio, por conveniencia, por intereses, sometió su línea editorial a los dictados y los preceptos que marcó este sujeto y que hoy son simple y sencillamente deudores de las explicaciones más profundas que le deben al pueblo de México Carlos Loret, Raimundo Rivapalacio, Pascual Beltrán del Río, Mario Campos, Daniel Moreno, Gabriela Barkentin y toda esa camada de panistas infiltrados en el periodismo le deben una explicación profunda y detallada al pueblo de México de la villanía de haberse sometido al poder del narcotráfico a través de Genaro García Luna. Los narcoperiodistas del Calderonato, mi querido Toño, que quieren repartir la basura que solo a ellos inunda, que solo a ellos mancha y que solo de ellos será epitafio. No, y además suena verdaderamente cuestionable que en ese pináculo de su cinismo sean Vicente Fox y Felipe Calderón los que compartan estas noticias falsas difuminadas por otros que también, ¿no? En el pináculo del cinismo, como Raimundo Rivapalacio, Carlos Loret de Mola, intentaron implantar, ¿no? Bajo la temática y la narrativa de César de Castro, abogado de Genaro García Luna. Pero verdaderamente lamentable, mi querido Luis Guillermo. ¿Y qué te parece que vamos al siguiente tema? Le pido al equipo que por favor nos grabe. Hay un personaje que tú has exhibido una y otra vez. Creo que vale la pena que platiquemos sobre él. Hoy el presidente López Obrador puso un video en el que, y vas a disculpar que sea tan escatológico, vemos cómo es que Leo Zuckerman hace... los mexicanos tenemos esta frase idiomática, le ofrezco disculpas al público consentidor, hace caras de huelepedos en su show de Televisa cuando un economista experto le habla de las buenas finanzas públicas, de las finanzas públicas sanas, de la reducción de la pobreza, de los salarios más altos en la historia del país, de por qué está bien el peso, mientras Zuckerman, te digo, bueno, hace estas caras, el presidente hasta lo imitó con las caras. Zuckerman intenta hasta minimizar esos datos. ¿Qué te parece que para que lo comentemos, Luis Guillermo, vemos este video muy, muy corto de ese programucho ahí en Televisa y que se puso en la conferencia de prensa mañanera? Adelante, equipo. Un conjunto de riesgos importantes que hay que tomar en cuenta y que hay que, desde el punto de vista mexicano, el antídoto contra casi todos esos riesgos que señala atinadamente Sabino es integrarse más en América del Norte. Sí, sí, sí. O sea, y nos vinieron a invitar a eso, por cierto. Sin duda. O sea, no, sin duda. Es que cuando tú negociaste el tratado, el que quería que lo invitaran era México. Ahora quien nos está invitando a una mayor profundización es México, la sustitución de importación. No es bueno, eso lo dijo el presidente. Cuando negociamos el tratado, México era un error de redondeo en las cifras económicas de Estados Unidos. Sí. Hoy en día, México es el número uno, el socio comercial más importante de Estados Unidos en el mundo. Sí. Y la competitividad de Estados Unidos depende de su alianza con México. Sí. Eso no sucedía antes. Y la pregunta es si nosotros tenemos la suficiente imaginación, claro, para poder aprovechar estas cosas, ¿no? Entonces, en México estamos mejor que antes, sí, pero no estamos tan bien como podríamos estar. Sí. Ese es un poco el punto. Voy a tener que interrumpir este video que se puso en la mañanera para sumar a la conversación que estamos teniendo con Luis Guillermo Hernández
a Vicente Serrano y le pido al equipo que por favor nos grabe. Está en estos momentos en un receso de las audiencias ahí en el juicio de Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este. Vicente, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Saludo al maestro Luis Guillermo Hernández y a todas las miles de personas que están conectadas en estos momentos en Sin Censura para informarles que el juez Brian Cogan ha decretado el receso para la comida luego de que terminara precisamente la fiscal Sarita Comatiredi con sus argumentos finales. En algún momento le pide a los miembros del jurado que declaren culpable y apunta a Genaro García Luna en un movimiento un tanto histriónico, pero que terminó siendo, desde mi perspectiva, dramático para señalar al que ella considera culpable. También hay que decir que la fiscal presentó un organigrama en el que estuvo señalando a los personajes que han ayudado a Genaro García Luna a llevar a cabo estos pactos con el narcotráfico de los que se le acusan. Mencionó obviamente como su mano derecha a Luis Cárdenas Palomino, mencionó a Ramón Pequeño García, a Armando Espinosa de Benito, a Facundo Rosas, a Edgar Millán, quien fue asesinado, a Iván Reyes Arzate, que ya se declaró culpable de narcotráfico, a Víctor Garay Cadena, a Edgar Vallardo, a Gómez Mesa. También hay que decir que ahora que regresemos del receso de comida, será el abogado defensor César de Castro el que encabece los argumentos finales de la defensa de Genaro García Luna. La fiscal ha hecho una radiografía para los miembros del jurado sobre los cargos y lo que significa que se haga justicia en relación precisamente a estos cargos que se le imputan a Genaro García Luna. Tomó un tiempo considerable la fiscal para hablar del papel que las autoridades juegan en el crecimiento y desarrollo del cártel de Sinaloa para crear esta empresa ilícita en la más importante o una de las más importantes del mundo, que sin la ayuda de los altos mandos encabezados por Genaro García Luna, eso no hubiera sido posible. Pero también habló de la prensa corrupta en México. No desaprovechó esta oportunidad para hablar de la compra de los medios de comunicación corruptos para darle publicidad a sus logros, limpiarle la cara en sus fracasos y para que contaran la historia que precisamente Genaro García Luna quería que se contara. Ha pintado la fiscal a un Genaro García Luna todopoderoso, con tanto poder que nadie más había conseguido en México. De hecho, la fiscal pinta a Genaro García Luna con tal poder que hasta los grandes capos de la droga temían. De hecho, hace referencia a las declaraciones del rey Zambada y de algunos otros testigos que han precisamente declarado en su contra. Dice la fiscal, insiste la fiscal, que estos personajes no han hablado, no se han visto en muchos años y que señalan tenerle miedo a Genaro García Luna de la complejidad de declarar contra este personaje superpoderoso. Y dice la fiscal que hace sentido haber tomado tanto tiempo, lo que haya tomado construir este caso contra Genaro García Luna, porque no fue fácil que estos testigos precisamente declararan contra el hombre que consideraban tan poderoso que podría atentar contra sus familias y que podría exhibirlos, desnudarlos o mandarlos a prisión. Dice la fiscal que los miembros del jurado deben tomar en cuenta que estos personajes han estado corroborándose unos con otros.
en sus diferentes testimonios. Habló precisamente de esta prensa corrupta que aceptaba tours al búnker, hace referencia al búnker de Genaro García Luna y de los shows mediáticos como aquel decomiso de cocaína que no lograron salvarle al cártel y que tuvieron que utilizarlo para su beneficio y montaron una conferencia de prensa, aquel decomiso en Manzanillo. De esto se ha hablado en los argumentos finales de los fiscales contra Genaro García Luna, pero insisto, fue el momento en el que la fiscal señala con el dedo a Genaro García Luna, lo que me llama la atención para que no hubiera lugar a dudas y para dejar un impacto en los miembros del jurado que, por cierto, debo de decirte, Toño, en el primer informe te había mencionado que el juez Brian Cogan había aceptado la solicitud de los miembros del jurado para no tener audiencia, para no tener cita aquí en la corte el viernes y aprovechar que algunos tenían viajes ya programados por el fin de semana largo. Hay que recordar que es el Día de los Presidentes, el lunes, y es un día festivo en Estados Unidos. Bueno, pues el juez Brian Cogan ha informado que siempre sí, que sí va a haber audiencia el viernes, pero le ha pedido cuidadosamente a los miembros del jurado que no por eso se apresuren a tomar una decisión, que si es necesario se regresa la próxima semana, pero aquí te informo, mi querido Toño, habrá audiencia, habrá cita este viernes en la Corte del Distrito Oeste de Nueva York. Qué barbaridad, Vicente. Creo que en estos momentos la nota de 8, la nota es la nota, es esto que nos das a conocer sobre en los argumentos finales la fiscal Comaredi, asegurando que la prensa corrupta estaba ayudando a Genaro García Luna. Habla de esa prensa corrupta en México, de la compra de medios de comunicación corruptos para darle publicidad a García Luna, para que le lavaran la cara, para que contaran la historia. No lo está diciendo sin censura, no lo está diciendo Vicente Serrano, no lo está diciendo Luis Guillermo Hernández o Antonio Ruiz, lo dijo la fiscal del caso, la que representa en estos momentos al gobierno de los Estados Unidos. Creo que eso es lo que tendríamos que señalar, porque precisamente de eso platicábamos hace unos momentos con Luis Guillermo Hernández. No sé si quiera sumarse con algún comentario a esto. Querido Luis Guillermo, no sé si tengas algo que decir sobre estas revelaciones que nos hace Vicente Serrano. Una crónica muy puntual sobre lo que pasó esta mañana, la que nos hace mi querido Vicente. Tengo una pregunta más que un comentario. Quiero preguntarle a Vicente si desde su perspectiva, él que ha estado ahí presente dentro de este juzgado, si los señalamientos de la fiscal son lo suficientemente sólidos en términos de pruebas testimoniales, documentales, como para consolidar esta acusación. ¿Cuál es el ánimo que se palpa en el juzgado? ¿Cuál es el ánimo entre el equipo de la defensa de Genaro García Luna? Y si se puede saber cuál es el ánimo entre los integrantes del jurado. Imagínate tú, a lo mejor esto que te voy a contar no tiene necesariamente relación con el caso, pero tan importante es la exposición, el juicio contra Genaro García Luna para la fiscal, que la madre de la fiscal vino a ver sus argumentos finales. Ahí estaba la señora al frente. No sé si otros colegas corresponsales se hayan dado cuenta de esto, pero escuché a los oficiales que decían es la mamá de la fiscal, la han pasado para que viera a su hija exponer estos argumentos finales contra Genaro García Luna. Sería muy irresponsable de mi parte decirte de qué lado se va a cargar la balanza, mi querido Luis Guillermo, pero creo que es importante decir, por ejemplo, que al cerrar, la fiscal dijo, seguramente la defensa les va a venir a decir que no se presentaron pruebas físicas contra su defendido, pero les pidió que no se dejaran, que no permitieran que les dijeran qué era evidencia y qué no, porque en el sistema
en el sistema de Estados Unidos estos testimonios de personas que han sido lo suficientemente transparentes para contar las horrorosas cosas que cometieron, también significan pruebas. De hecho, algo también importante, dice la fiscal, ustedes han escuchado a personajes de alto nivel en las organizaciones criminales, han escuchado cosas horrorosas que hicieron, que cometieron, pero algunos ya pagaron por eso. Y de hecho, ellos no están siendo acusados, no están en el banquillo de los acusados el día de hoy. Pero algo queda claro, que todos bajo juramento han venido a hablar de Genaro García Luna. Y hay un momento en el que también creo que es convincente la fiscal. A ver, el caso del Conejo, este narcotraficante colombiano y el Rey Zambada. Ambos, cada uno por su trinchera, confirman la versión de que se encontraron en una van para ser trasladados juntos porque estaban en la misma prisión. ¿Hablaron de García Luna? No hablaron de García Luna al encontrarse. Ambos dicen que el Rey Zambada le ofreció disculpas a el Conejo por haber movido las piezas para que le incautaran su propiedad y le echaran a perder aquella fiesta en el corazón de la Ciudad de México, que de hecho le ofreció disculpas porque aquello había ocurrido en el contexto de una guerra, pero que al final pues no era nada personal, que le compartió que estaba componiendo música y que le iba a mandar un CD. Pareciera banal esto que les estoy diciendo, pareciera un comentario X, superficial, pero aquí va lo que yo considero convincente por parte de la fiscal. De hecho, le prometió el Rey Zambada que le iba a mandar un CD al Conejo con la música que estaba componiendo. Pero aquí los dos, sin saber lo que iba a decir el uno o el otro, aquí sí vinieron a contar básicamente la misma historia sobre Genaro García Luna. Dice la fiscal que para conocer a un criminal se necesita otro criminal, que estos personajes, algunas autoridades que testificaron en el juicio, algunos narcotraficantes, ex narcotraficantes, han corroborado unos con otros sus versiones. De hecho, para también abundar, mi querido Luis Guillermo Hernández, hay que decir que la fiscal cumplió con lo que se esperaba que cumpliera, que era contarle al jurado, contarle a los miembros del jurado cómo un testimonio fue sosteniendo a otro, desde el grande, que fue el primer testigo de la fiscalía, hasta el Rey, quien testificó el lunes y el martes. Así que, ¿qué tan importante armó la narrativa? ¿Qué tan sólida va a ser la narrativa para el jurado? Ahí sí está camarón aventurarme, pero te estoy planteando todo esto porque sí, muchos queríamos ver a Genaro García Luna en un video, escucharlo en una grabación, como en el caso del juicio contra el Chapo Guzmán, pero también, de acuerdo a lo que plantean los fiscales y lo que poquito o mucho que yo sé del sistema de justicia de Estados Unidos, es de peso, es de mucho peso, que personas que no tendrían un beneficio necesariamente por testificar contra Genaro García Luna hayan rendido su declaración bajo juramento, exponiéndose a ser castigados en caso de que mintieran, a que se les presenten cargos por perjurio, y que todos esos personajes han ido contando la misma historia, más o menos los mismos detalles sobre Genaro García Luna y la protección que le dio al cártel de Sinaloa. Así que ahora hay que escuchar a la defensa, que creo que se va a enfocar en eso, en que no hay una grabación, un video, pero será, si no hoy, a partir de mañana, cuando los miembros del jurado empiecen a deliberar sobre estos 5 cargos que enfrenta
Genaro García Luna. Es parte de lo que, de este proceso, ¿no? Y es lo que es muchas veces desde nuestra trinchera periodística fascinante, ir leyendo las reacciones. Por ejemplo, Genaro García Luna varias veces estuvo volteando a ver el reloj como un tanto desesperado, ¿no? O cansado. Veía un tanto inquieto a César de Castro temprano, antes de que iniciara la audiencia. Sonrientes sí, pero no tan optimistas, creo yo, como los vi ayer después del testimonio de Cristina Pereira. En fin, todo es muy subjetivo, porque si escuchan la crónica de otro corresponsal, tal vez sea distinta, pero con la honestidad que creo que hemos dejado de manifiesto por tantos años aquí en Sin Censura, eso es lo que veo, eso es lo que percibo, mi querido Luis Guillermo, mi querido Toño. Vicente, también tengo una pregunta para ti, claro, tratando de no quitarte de tu labor. Si te tienes que ir, por supuesto que interrúmpenos para que no te quiten tu espacio ahí en la audiencia de Genaro García Luna, pero ¿cómo viste a esos jurados? Ya se nos fue, lo perdimos justo en estos momentos. Vicente tenía que regresar ya a la audiencia. Vamos a ver si regresa por alguna razón. Pero pues está terrible, es verdaderamente interesante esto que plantea. Ahí está ya de vuelta, ya está de vuelta, lo tenemos de vuelta. Vicente, te decía que si hay necesidad de que te vayas a la audiencia, lo hagas, pero te quería preguntar cómo viste el jurado ante esta presentación final de la fiscal Sarita Comatiredi, esta presentación que incluso dices tú llega a ser hasta histriónica al señalar de frente a Genaro García Luna. ¿Hubo algún tipo de motivación entre los miembros del jurado? Te lo pregunto porque justo hace unos momentos platicábamos con Paco Cruz cómo es que al ser una decisión de un jurado podría ser también un volado. Sí, yo también lo creo así, mi querido Toño. Los vi muy atentos, están muy atentos. Hay que también decir que es difícil saber, sería un tanto difícil determinar si tal o cual hombre o mujer es de origen hispano. Lo que sí te puedo decir, porque los estuve viendo a todos, es que tenemos un jurado bastante diverso, que casi te lo puedo afirmar, no están necesariamente al tanto de quién era Genaro García Luna y de la realidad mexicana, por ponerlo de alguna manera, mi querido Toño. Así que estamos ante una situación así, de volado. Oye, no había visto esto que tuiteó hace rato Jesús García. Me llama la atención porque creo que les había comentado en el otro enlace. Dice Jesús García: le pregunté a César de Castro de dónde sacó eso del dinero a López Obrador y la contienda con Vicente Fox si ellos no compitieron por la presidencia. Dice que no supo qué responder y luego justificó que era para evidenciar que el rey Zambada mentía. Conclusión, fue mentira, dice Jesús García. Bueno, a ver si me cumple a mí César de Castro, que cuando me acerqué a él antes de que iniciara oficialmente la audiencia, le pregunté: César, ¿me puedes confirmar, me puedes guiar ante tu señalamiento de los $7 millones para Andrés Manuel López Obrador? Y me dijo: te prometo, palabras más, palabras menos, te prometo que terminando hoy, cuando salgamos, te doy todos los detalles, pero ahorita déjame concentrarme en mis argumentos finales. Pues por ahí va la cosa. Yo no sé si fue primero Jesús García el que le preguntó a César de Castro, fui yo, pero para que vea que estamos haciendo nuestra chamba y desde nuestra trinchera presionando a los personajes para que no digan cualquier cosa, aunque se trate del juicio contra Genaro García Luna, mi querido Toño. No, mamada, en efecto, cualquier chupada en la que han estado intentando embarrar con estrategias leguleyas de lo más vil y vulgar. Querido Vicente, no sé si tenga alguna otra pregunta, Luis Guillermo, antes de que te nos vayas. Es muy enriquecedor lo que nos estás planteando.
Muy enriquecedor lo que plantea Vicente y además un escenario verdaderamente conocido por los mexicanos y las mexicanas, ese poder omnipotente que manifestaba la fiscal, pues lo conocimos en México, sabíamos efectivamente que en torno de Genaro García Luna orbitaban empresarios, políticos, activistas sociales, periodistas, todos sometidos al poder del dinero y al poder político que significaba el brazo derecho de Felipe Calderón. Yo nada más para cerrar en esta charla con Vicente, quiero preguntarle si este juicio que, como nos mencionaba, incluso ha provocado que la madre de la fiscal esté presente, significa algo, tiene un impacto en la sociedad estadounidense. Para nosotros, para los mexicanos, es sin lugar a dudas un punto de inflexión para entender cómo el narcoestado funcionó, pero cómo se lee entre la comunidad estadounidense. Pues es interesante la pregunta, mi querido Luis Guillermo, porque creo que de alguna manera les vale madre. No vemos aquí los camiones de Fox o de ABC o de CBS, estas grandes cadenas de televisión, como tampoco vemos bueno, al menos no lo he visto, el camión de Telemundo o de Univisión, o de Televisa o de Azteca. Es lo que, es más, mira, está Milenio, porque está acá Elisa Alanís, están unos compas, está Nancy Flores de la revista Contralínea, pero no sé si sea también esa falta de cobertura la que genere pues una falta de interés o de reacción por parte de la sociedad estadounidense, al menos lo que alcanzo a percibir yo, mi querido Luis Guillermo. Y para nosotros, y creo que esto lo vamos a tener que analizar cuantas veces sea necesario, porque aquí hemos insistido muchas veces de el tema de la prensa en México, estas declaraciones de la fiscal, que la prensa corrupta le ayudaba a Genaro García Luna, que es más importante decir, dice, y mira, aquí están todas mis notas, mira, todas mis notas sobre lo que he estado, pues no dejando nada más a la memoria. Me llamó mucho la atención y por aquí lo escribí. Que para los políticos, dijo la fiscal, que con dinero compran lo mismo bienes materiales que incluso a la prensa. Lo más importante no es el dinero, que el dinero les significa poder, porque después creen que van a cobrar esos favores, por eso significa poder. ¿Será que hoy están pagando los favores muchos de esos que forman parte de la prensa corrupta? De las reflexiones que estoy tratando de hacer, mi querido Luis Guillermo, no por lo que diga yo, sino por lo que se dijo ahí en los argumentos finales de la fiscalía. Periodistas que contaban la historia que querían Genaro García Luna y sus muchachos que contaran, con esos tours al búnker, con esos shows, con esas conferencias de prensa. Este hombre, dice la fiscal, y porque hemos hablado del superpolicía de Felipe Calderón y la gente a lo mejor piensa que nada más es una crítica o un sesgo de nuestra visión sobre el personaje. No, la fiscal dice que era el todopoderoso, tan poderoso que hasta los mismos grandes narcos le temían. Puta, qué miedo. Y ya sabes a qué me refiero con qué miedo, si es que lo declaran no culpable acá en la corte, mi querido Toño, mi querido Luis Guillermo. Y lo digo sinceramente. No, y la verdad, Vicente, querido Luis Guillermo, querido público consentidor, hay que ser muy, muy honestos con esto. Es algo que hemos estado reflexionando en varios espacios, que muchos expertos han pensado.
el hecho de que García Luna sea detenido o esté aparte de, aparte de su poder, no significa que se haya acabado su reino de terror y de criminalidad. Hace unos momentos nos hablaba precisamente Paco Cruz de cómo habría dejado a su hijo para que continuara con este imperio del crimen, además de que pues tiene a esta cantidad impresionante de colaboradores aquí y allá en varias agencias del orden en México, y que pues con esto pues no vamos, aunque lo declaren culpable, no podríamos decir que el pueblo de México ya está seguro ante pillos como este sujeto, Vicente. Así es. Oye, Luis Guillermo, algo también interesante que a lo mejor debo de insistir, en lo que debo de insistir. Creo que la fiscal Comatiredi fue efectiva en enlazar testimonios con testimonios, puntos por puntos. Creo que una estrategia muy metódica para hacerlo y que confirma lo que muchos habíamos advertido, ¿no? Que a falta de la grabación, a falta de la famosa bala de plata contra Genaro García Luna, fue lo suficiente, es mi opinión, fue lo suficientemente sólida para decirle al jurado que basta, que tienen suficiente con los testimonios de los personajes que aquí aparecieron, con los testigos cooperantes, para lograr un veredicto de culpabilidad contra Genaro García Luna. No hubo más allá de estas declaraciones para que la gente no piense que hubo fuegos artificiales, cohetes, nada. Son los dichos de estos personajes, cada quien por su lado, que reafirma haberle pagado a Genaro García Luna sobornos. Sobre todo 3 capos de nivel. El Rey Zambada, que asegura que estuvo presente en el lugar en donde el abogado Óscar Paredes, en el restaurante aquel famoso o ahora infame Champs-Élysées, ahí en Reforma, cerca del Ángel de la Independencia, cerca de la Embajada de Estados Unidos, que en 2 ocasiones le dio sobornos a Genaro García Luna. El primero de 3 millones, el segundo de 2 millones 3 semanas después de ese primer soborno. Después, el Lobo Valencia, que en Guadalajara asegura haberse reunido en el segundo piso de un lavado de autos, y señala que es donde García Luna pudo haber tomado partido para favorecer al Chapo y al Mayo, cuando le dice el Lobo Valencia que necesita seguridad, necesita protección, porque Arturo Beltrán Leiva lo había secuestrado, que le había leído la cartilla. Y ahí es donde presuntamente Genaro García Luna le dice que se equivocó a Arturo Beltrán Leiva al secuestrarlo y al estar haciendo negocios con los Zetas. Y otro más, el Grande, que asegura haber estado en diferentes ocasiones cuando se le pagaron sobornos a Genaro García Luna. También es importante hacer mención de 3 tiempos que estipula, que señala en sus argumentos finales la fiscal. Que primero, Genaro García Luna iba directamente a recibir los sobornos. Y otro más en el que Genaro García Luna ya no iba a recibir los sobornos. A ver, me explico. Primero, los narcotraficantes aseguran que los sobornos los entregaban a través del comandante Domingo. Un comandante Domingo, que así se lo hacían llegar a Genaro García Luna, cuando era jefe de la AFI. Después, con la confianza que se va construyendo con los años, ya era directo a la entrega de sobornos a Genaro García Luna por parte de miembros del narcotráfico. Y que después, cuando se convierte en 2006 en secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, el que funcionó como su brazo derecho fue Luis Cárdenas Palomino, otro personaje
al que no hay que quitarle el ojo y no hay que quitar el dedo del renglón, porque como en esta fotografía, bien puesta por don David, era un personaje hasta reconocido por Felipe Calderón. Pero ya después, cuando se convirtió en secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna ya no iba directamente a recoger los sobornos él, sino que enviaba a Luis Cárdenas Palomino. Ahora, se ha dicho en muchos lugares y por muchas personas que Genaro García Luna, por ese poder que amasó, dejó que la soberbia le ganara, que era un hombre soberbio, con mucho ego. Bueno, pues lo ligo con lo que dijo precisamente la fiscal, que los políticos muchas veces no quieren ser ostentosos, pero que con el dinero pueden comprar gente, que con el dinero pueden comprar favores, influencia y hasta la prensa. En algunos momentos Genaro García Luna, entendiendo esto que les estoy mencionando, sonreía al escuchar a la fiscal. En algunas ocasiones la risa fue burlona, socarrona, en otras ocasiones la leía como una risa enfadada, no sé siquiera si existe ese término, pero esto es lo que les puedo contar porque estuvimos ahí, al interior, porque en México habrá muchos expertos que saldrán, ya sabes dónde, mi querido Luis Guillermo, escribirán, ya sabes dónde, mi querido Luis Guillermo, y que seguramente hoy podrán poner nuevamente el santo de pie, lo tenían de cabeza para que no se mencionaran su nombre y su apellido. Ya puede respirar. Raimundo Rivapalacio hoy no fue mencionado, ayer tampoco, a pesar de que se haya puesto el huarache antes de espinarse. Entendió el que entendió. Mi querido Vicente, a mí me parece absolutamente puntual lo que dices. Hay un submundo del periodismo mexicano que se rindió al poder y a la influencia de Genaro García Luna, y como bien lo dices, Raimundo Rivapalacio fue uno de ellos. Yo también sumaría en este concierto de mezquindades y de complicidades a Carlos Loret de Mola, a Ciro Gómez Leiva, por supuesto, y a una verdadera órbita de activistas y supuestos especialistas, empezando por Marilena Morera, que fue una muy cercana colaboradora de Genaro García Luna desde la sociedad civil, supuesta sociedad civil, y también algunos integrantes del gobierno de Felipe Calderón, que nunca se dieron cuenta de lo que hacía Genaro García Luna, como Guillermo Valdés, entonces director del CISEN, o Max Kaiser, entonces funcionario de la Secretaría de la Función Pública, o Alejandro Hopp, hoy columnista del Universal, que en su momento era parte de esta élite de seguridad al servicio de Genaro García Luna, sin olvidar, por supuesto, sin ninguna duda, a ese par de periodistas llamados Juan Francisco Ili Ortiz y Roberto Roch, que encabezaban el Universal cuando fluyeron los millones de dólares para catapultar la imagen de Genaro García Luna hasta llegar al nivel de casi considerarlo candidato presidencial en el año 2011. Sin duda, mi querido Vicente, pues hay muchas respuestas que falta por escuchar y sobre todo muchos asuntos, muchos cadáveres que guardarán en el ropero o en el closet estas siniestras figuras del periodismo mexicano. Te felicito por tu cobertura verdaderamente extraordinaria y sensible. La verdad está en los detalles y los que nos compartes hoy, mi querido Vicente, han sido maravillosos. Pues si me permites para cerrar, mi querido Luis Guillermo, tú siempre eres muy generoso conmigo. Creo que la generosidad es mutua, el respeto, la admiración es mutua, pero quiero reconocer hoy, y cuando se entere seguramente
va a provocar que no me vuelva a dar una entrevista, pero debo decir que Jesús García, el corresponsal del periódico La Opinión en Los Ángeles, periodista del Diario de Nueva York, está convertido en el mejor corresponsal reportando los detalles de este juicio contra Genaro García Luna. Y lo digo sinceramente, lo mismo ha permitido ser entrevistado por medios tradicionales que por Sin Censura. Para mí eso es relevante. Lo mismo lo invitan a mesas de diálogo del Universal y de estos medios. Me parece importante, pero se expresa con una claridad que es de quitarse el sombrero. Escribió Jesús García, quien ya confrontó a César de Castro, como nosotros también lo confrontamos, por el tema de la mención del presidente Andrés Manuel López Obrador y supuestos sobornos que desmintió puntualmente, tajantemente, el rey Zambada desde el banquillo de los testigos. Escribió: por dignidad periodística y de credibilidad, todos los que dicen que el rey Zambada dijo que dio dinero para campaña de Andrés Manuel López Obrador deberían borrar sus notas, tweets y anexas. Y no solo eso, yo le agregaría ofrecer disculpas a sus audiencias, a sus lectores, a sus radioescuchas. Esto es verdaderamente vomitivo lo que muchas veces vemos, porque todos esos que andan escupiendo veneno no están aquí haciendo la talacha. Mi querido Luis Guillermo, mi querido Toño, si me permiten, yo me desconecto para poder ingresar nuevamente a la corte. Agradezco tus generosas palabras, mi querido Luis Guillermo. Agradezco, Toño, que estés al pie del cañón, porque solamente con un equipo es que se pueden hacer estas coberturas. Uno no es todopoderoso. Es que ya estoy como muy metido en la cobertura de lo de García Luna. Entendió el que entendió. Les mando un abrazo, Luis Guillermo, Toño, a la gente que está conectada. Muchas gracias por confiar en nosotros. Fuerza, Vicente, verdad y justicia. También vas muy bien y gracias por hacer esto para Sin Censura y para el público consentidor. Gracias por mantener esta verdad con justicia. Querido Luis Guillermo, pues no me queda más que pedirte tu comentario último. No te quiero quitar más tu tiempo, también que nos compartas tus redes sociales. En efecto, aquí estamos en el juicio del siglo, a contraviento y marea, y pues ha sido muy, muy importante que podamos, que Vicente se enlazara justo cuando estábamos en la entrevista contigo, Luis Guillermo. Qué importante, mi querido Toño, de verdad qué importante es que haya periodistas libres, periodistas independientes, que no tienen miedo de que sus nombres sean ventilados en asuntos tan oscuros y tan criminales como la connivencia con el narco y con las autoridades corrompidas de nuestro país. Qué importante que periodistas como Vicente puedan indagar, puedan reportear, puedan buscar los acontecimientos y la verdad de los acontecimientos sin ningún tipo de compromiso y sin ningún tipo de miedo, porque eso marca la diferencia, mi querido Toño, entre nosotros y ellos, los Lorets, los Riva Palacios, los Gómez Leivas, que tienen que andar camuflándose, inflando, tergiversando y mintiendo, mientras imploran, como bien dijo Vicente, con los santos de cabeza, que sus nombres no sean mencionados en la lista de cómplices y de receptores de dinero ensangrentado. Qué importante, de verdad, qué importante el trabajo de los periodistas independientes, de los periodistas alternativos que marcan una diferencia profunda entre el ayer corrompido, podrido, miserable de los periodistas al servicio del poder y los periodistas de hoy que marcan la pauta con dignidad y con independencia. Lo celebro, lo honro y lo valoro con todo lo que implica colaborar con ustedes, mi querido Toño. Y los veo ahí en mis espacios, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, de lunes a viernes a las 9 de la noche, para seguir haciendo reflexión desde acá, desde la otra orilla, donde no tenemos miedo de que nuestro nombre sea enlodado o sea revelado
como parte de las estrategias de un poder corrupto, criminal y sangriento. Un abrazo, Toño, un abrazo a toda la gente de Sin Censura. Un abrazo para ti también, querido Luis Guillermo. Muchas gracias. Y insisto, qué importante que pudiéramos hacer esto aquí en Sin Censura. Lo tiene usted, el periodista libre, Luis Guillermo Hernández. A Ricardo Sevilla, ya lo tenemos. Le pido de hecho al equipo que quite esta parte, grábenos para darle la bienvenida a nuestro compañero y amigo Ricardo Sevilla aquí a Sin Censura. Querido Ricardo, bienvenido a un día tan noticioso, tan fuerte. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Toño, público memorioso, pues estamos aquí muy al pendiente de lo que está sucediendo en diferentes partes y bueno, pues también lo que están dando como noticioso los medios de comunicación corporativos. No entendemos, francamente no entendemos estas portadas muy indolentes en otros temas completamente distintos a los que deberían llamar la atención a los editores y por supuesto a la gente. No sabemos qué es lo que está sucediendo. Algo es seguro, están preocupados en los periódicos, en las estaciones de radio, en las televisoras, porque no logran despegar. Y bueno, pues aquí estamos dispuestos a entrarle al toro por los cuernos, querido Toño. Así es, querido Ricardo, pues ¿qué te parece? Empezamos con tu tema de hoy, la investigación en Sin Censura, que creo que pues vale la pena hoy mencionar. Es absolutamente necesario que hoy hagamos este tipo de planteamientos aquí en Sin Censura. Hay que vincularlo a lo que está ocurriendo en estos momentos con los medios de comunicación corporativos, con las declaraciones que hace el presidente precisamente sobre cómo ignoran el caso de Genaro García Luna y que si lo llevan es para difamar, pues que entre estos que encabezan esta intelectualidad y vamos, pseudo periodismo, está Héctor Aguilar Camín. Héctor Aguilar Camín, quien pues en efecto se ha planteado, ha tenido siempre un vínculo muy fuerte con Carlos Salinas de Gortari, después con Ernesto Zedillo cuando se pelea con él mismo, pero también tuvo una influencia en las principales instituciones de México y lo que más preocupa es este secuestro a la Secretaría de Educación Pública. Por supuesto, querido Toño, es muy preocupante. Y bueno, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró un par de cartas que el escritor Héctor Aguilar Camín le envió al expresidente priista, justamente Carlos Salinas de Gortari, pidiéndole dinero. Durante su conferencia mañanera, López Obrador también expuso un cheque de caja por 364 millones de viejos pesos con fecha de septiembre de 1990 a nombre del historiador oriundo de Chetumal. Hoy, en el periódico Milenio, Héctor Aguilar Camín, agárrese porque acepta que sí recibió ese dinero e incluso en su columna sostiene que el costo total del dichoso estudio ascendió a 614,146,000 pesos. Al verse descubierto, el columnista de Milenio intenta sin lograrlo justificarse diciendo que su empresa pagó impuestos por ese pago. O sea, sí lo recibió y pagó sus impuestos de acuerdo con él. Aguilar Camín, aquí está usted viendo la columna de Héctor Aguilar Camín, de hecho que publica hoy en el periódico Milenio, y ahí está subrayado para que no haya pierde. Ahora, Aguilar Camín no parece razonar sobre lo que escribe, porque sostiene que la carta mostrada por el presidente López Obrador habla, así lo dice, de una serie de estudios educativos que Gilberto Guevara Niebla, subsecretario de Educación en ese gobierno, coordinó en un centro de investigación asociado en aquellos años a la revista Nexos. Así lo dice el propio Héctor Aguilar Camín. Lo que Aguilar Camín omite decir es que él mismo fungía como presidente del Centro de Investigación Cultural y Científica AC. Tampoco dice que ese centro de investigación asociado en aquellos años a la revista Nexos era en realidad el primer nombre que recibió la empresa Nexos. Y es que el 14 de diciembre de 1990,
justo durante el sexenio de Salinas de Gortari, el dichoso Centro de Investigación Cultural y Científica AC cambió su denominación social a Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura SADCB, tal como la misma empresa de Aguilar Camín declara en los contratos que celebra con los diferentes gobiernos e instituciones para las que alquila sus servicios. Ahora, lo interesante en todo caso es que Aguilar Camín, en la aclaración no pedida que publica en Milenio, se nota errático y termina por delatar a su amigo y colaborador, el escritor Gilberto Guevara Niebla, quien, de acuerdo con el dueño de la revista Nexos, en ese momento era subsecretario de Educación. ¿De qué gobierno? ¿De cuál estamos hablando? Del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. No lo dice con todas sus letras, pero es así. Lo que alarma es la desfachatez con la que Aguilar Camín reconoce, por un lado, que sí escribió esa carta y que sí recibió ese dinero de parte del gobierno de Salinas de Gortari. Y por otra parte, no deja de sobresaltar que el dueño de Nexos diga, entre líneas, que aprovechó la amistad y el puesto del ex subsecretario de Educación Pública, Gilberto Guevara, para hacer jugosos negocios con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Pero Aguilar Camín no es un mero historiador ni un humilde escritor. Es hora de hablar del grupo Nexos. Es hora, como dice el presidente López Obrador, de quitarse las máscaras. Aguilar Camín no es un humilde escritor, no es un narrador, no es un novelista simple y sencillamente como él se presenta. El dueño de Nexos, que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se encargó de impulsar una narrativa favorable al PRI, ha sido exhibido como uno de los ideólogos del PRI, en particular para hablar de los últimos gobernantes, del expresidente Carlos Salinas de Gortari y del ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. De hecho, es importante recordar que a finales de 2015, Aguilar Camín, con el apoyo precisamente de Miguel Ángel Mancera, implementó círculos de lectura en la Secretaría de Educación de aquí, del Distrito Federal, para influir directamente sobre lo que se leía en la capital del país. Y es que tras recibir un monto de 2.496.975 pesos, la empresa de Aguilar Camín se comprometió con la SEDU a implementar el servicio para el desarrollo de estrategias para comprender y disfrutar la lectura. Lo más aberrante de todo fue que los libros que impuso esa estrategia de lectura eran libros publicados por la editorial Cali Arena, otra empresa de Aguilar Camín. Por si fuera poco, la mayoría de los textos eran prologados o escritos por amigos y colaboradores de Aguilar Camín. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Rafael Pérez Gay, estamos hablando de Héctor de Mauleón, estamos hablando de Luis Miguel Aguilar Camín, el hermano de Héctor, estamos hablando de José Joaquín Blanco, estamos hablando de José Waldenberg, es decir, el grupo Nexos. Héctor Aguilar Camín definitivamente quería imponer un cúmulo de lecturas afines a su pensamiento, un pensamiento de derecha, un pensamiento conservador. Pero no era la primera vez que el dueño y director de la revista Nexos intentaba influir sobre el sistema educativo mexicano. No, durante los sexenios priistas, como dices bien, Toño, era conocida su perniciosa influencia sobre la Secretaría de Educación Pública. No obstante, esa influencia, que ya era grande, se hizo mucho más patente y poderosa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero lo que hasta ahora no había sido revelado es el apoyo publicitario que Aguilar Camín dio a la mal llamada reforma educativa implementada por el expresidente priista Enrique Peña Nieto. Lo curioso es que Gilberto Guevara Niebla, ¿sí?, el amigo del que habla hoy Héctor Aguilar Camín, y que fue subsecretario de Educación Básica en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, volvió a ocupar ese puesto de 2018 a 2019, es decir,
durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Su amistad y cercanía con los 3 secretarios de Educación Pública del peñanietismo, Emilio Choaifet, Aurelio Nuño Mayer y Otto Granados Roldán, que los está usted viendo ahora mismo en su pantalla, se vieron reflejados en contratos millonarios que hicieron prosperar las empresas de Aguilar Camín. Hasta hoy se rumoreaba que las empresas de Aguilar Camín, Cali Arena, Nexo, Sociedad, Ciencia y Literatura, habían sido beneficiadas por los gobiernos priistas y panistas, sobre todo en épocas de Enrique Peña Nieto. El rumor se ha difuminado y ha dado paso a un hecho verificable. El sexenio de Peña Nieto sí favoreció a Héctor Aguilar Camín. De acuerdo a diferentes contratos, facturas y testimonios a los que pudimos acceder y que les vamos a ir colocando justamente ahora mismo en su pantalla, como los está usted viendo, la empresa Nexo, Sociedad, Ciencia y Literatura ayudó a impulsar las reformas del gobierno de Enrique Peña Nieto y en particular asistió, ayudó, socorrió a la Secretaría de Educación Pública para fortalecer la campaña Reforma Educativa. Así como está usted viendo estas facturas y estos contratos a los que este medio de comunicación tuvo acceso, no se habían dado a conocer. Se infería, se creía que había una narrativa favorable de parte del grupo de Aguilar Camín, pero hasta este momento no se habían dado a conocer los datos duros, los documentos, y recibió Héctor Aguilar Camín más de 5 millones de pesos de parte de la Secretaría de Educación Pública por impulsar estas diferentes campañas a favor de esta mal llamada reforma educativa. Decía el presidente López Obrador que era importante hablar del Grupo Nexos, y nadie le había tomado la palabra, desafortunadamente, pero nosotros que conocemos un poco el medio cultural, el medio intelectual, reconocemos a varios de estos personajes. Contratos, Toño, de 1,077,585 pesos, contratos de más de 2 millones de pesos, concretamente 2,362,556 pesos, contratos de más de 800,000 pesos, facturas de más de 240,000 pesos, notas de pago, cartas que revelan la estulticia de este personaje y que nos hacen ver, ya no pensar, sino ver con datos verificables que Héctor Aguilar Camín es un ideólogo de la derecha, pero no un ideólogo convencido, no, es un mercader que se disfraza, al igual que su amigo Enrique Krause, de un historiador, de un intelectual, de un escritor, pero que no lo es. En realidad es un empresario cultural, llamémoslo así, pero siempre interesado y sobre todas las cosas en ideologizar al pueblo de México. Está imponiendo una narrativa desde hace mucho tiempo y a lo largo del día estaremos publicando en Twitter estas facturas que damos a conocer en exclusiva para Sin Censura, estos contratos y las fotografías para que usted sepa exactamente en dónde están ubicados estos personajes, porque todo el grupo Nexos, que va de Denise Dresser a Luis Miguel Aguilar Camín, de Héctor Aguilar Camín a Héctor de Mauleón, de Leo Zuckerman a Otto Granados, y todos estos personajes están ubicados en lugares muy determinados para poder hacer prosperar este negocio que está disfrazado, querido Toño, público memorioso, de periodismo, de análisis histórico, y que francamente no lo es. Las facturas, los contratos son copiosos, los estamos todavía reuniendo. Aquí está usted viendo una buena parte de ellos, pero los vamos a ir publicando para que usted sepa
cuáles son los datos duros, y esto es lo que les compartimos el día de hoy, querido Toño. Querido Ricardo, le voy a pedir al equipo de producción que nos graben esto, que fíjate, en efecto, a lo que nos enfrentamos en estos momentos es a una guerra de narrativas, de ideologías. Siempre juego con la idea, al plantearle esto, por ejemplo, a mi esposa o a personas pues, en mi círculo personal, cómo es que en el pasado se libraban muchas guerras violentas, físicas. Todavía existen. México está en medio de una guerra terrible después de que Felipe Calderón abriera las puertas del infierno para todos los mexicanos con su supuesta guerra. Pero en estricto sentido y a nivel mundial, a lo que nos enfrentamos es una guerra de narrativas, de ideologías. Tiene mucho sentido que no solamente Aguilar Camín haya querido controlar la educación y aparte de todo, en la cima de la desfachatez, como bien lo planteas, lucrar con esto. Qué bueno que lo puedes presentar con datos duros, con pruebas, pero creo que es importante que también hablemos de esa parte de la guerra de narrativas, de la parte, además de lo pillo que resulta ser Aguilar Camín, Kraus y lo que tú quieras, pues está la intentona que existe por parte de la ultraderecha mundial. Hoy una reportera extranjera de nombre Alejandra Crismar Lujano Delgado le planteó al presidente que pues su audiencia latinoamericana de los medios que representa, le importa mucho la opinión de alguien como Andrés Manuel López Obrador, que está resultando ya ser pues un líder no solo de la región, sino del continente. Le dice que le pregunta que si cree que esta derecha es más o menos democrática que en décadas anteriores y cuáles cree que serían las diferencias con el pensamiento conservador de antes. Y el presidente le dice que es la misma derecha, solo que esta es simuladora. Y habla precisamente de lo que tú nos estás planteando, de las simulaciones que se hacen en instituciones como la Secretaría de Educación Pública. Menciona cómo es que pues se valen de estos pseudointelectuales como Krause, como Don Vargas Llosa, precisamente ahí en el Perú, ¿no? Para este tipo de circunstancias. Y creo que esto aporta mucho a tu investigación. Considero que pues en todo caso también es importante que planteemos cómo es que no solo están lucrando con estas situaciones como tú bien planteas, sino que quieren instalar un pensamiento ahora que la situación se les está saliendo de las manos, Ricardo. Sí, por supuesto, Toño. Hace unos días, por ejemplo, Daniela Barragán, compañera de Sin embargo, presentaba una factura precisamente de los libros que vendían de Ricardo Monreal en el Senado de la República. Pagaron 2,000 pesos por ejemplar, los estuvieron vendiendo en 500 pesos y eso fue muy extraño. Yo me pregunto, ¿por qué no entrevistaron también a los especialistas en derecho editorial? Y los especialistas en derecho editorial me informaron ayer por la noche que no es posible que esos libros salieran a la venta porque se compraron con dinero del erario. Entonces son libros que se compraron y que estaban obligados a regalar y no lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No solamente con estos casos en concreto de Ricardo Monreal, sino en los muchos casos en donde se pagan a sobreprecio los libros y las revistas y que después se venden. ¿Y dónde va a parar ese dinero? Es justamente lo que hacía Letras Libres, justamente lo que hacía Nexos, pero lo hacían con la Federación y con otros estados. Pero eso no quiere decir que no lo estén haciendo. Esto que les acabamos de presentar hoy va a tener una secuela porque nosotros estamos investigando a todo el grupo Nexos. Tenemos en nuestras manos documentos de Luis Miguel Aguilar, por ejemplo, cobrando para Diconsa. Los estamos ahorita preparando porque es un trabajal enorme, querido Toño, pero tenemos documentos ya de la mayoría de los personajes que forman parte del grupo Nexos. Tenemos también identificado a un personaje y lo vamos a alertar aquí para que se ponga tensa la cosa a Bernardo Ortigosa Díaz,
que es justamente el administrador y representante de esa empresa de Héctor Aguilar Camín. Están realizando negocios jugosísimos. Vamos a viajar el fin de semana, no les vamos a decir a qué estados, pero van a ser 2 estados conservadores donde pues ya nos dieron a conocer que tienen mucho material de estos personajes, están haciendo triquiñuelas, tienen facturas en sus manos en varios estados de la República Mexicana. Así que este personaje, Héctor Aguilar Camín, que todos los días lanza un dardo pestífero al corazón de la Cuarta Transformación, en realidad tiene otros intereses que están muy lejos de la historia, de la literatura, de la sociología y de todos los presupuestos que se suponía que alimentaban el proyecto que había fundado Enrique Florescano, que fue el fundador de esa revista, de la revista Nexos, pero que están ya muy, muy alejados de su presupuesto inicial y que se han convertido en auténticos sicarios de la pluma, en personajes muy desesperados porque les han cerrado la llave del presupuesto y han tenido que correr a los estados y a los municipios. Nosotros habíamos dado a conocer contratos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anexos, habíamos dado a conocer contratos del municipio de Chihuahua y del gobierno estatal de Chihuahua a Enrique Krause, a Clio, pero hay otros estados, por lo menos 3 o 4 estados, donde están manteniendo millonariamente a Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. Así que los invitamos a que estén muy alertas porque vamos a seguir escarbándole para que salga todo eso. Y si ha de salir pus, querido Toño, ni modo, nos vamos a tener que manchar, pero la gente merece conocer toda la película y toda la trama de corrupción. Nos la quitamos así, Ricardo, de los brazos, así, nos echamos un baño y se acabó. Tiene que ser exhibido esto hasta sus últimas consecuencias. Ya para cerrar, y le pido al equipo que nos grabe, querido Ricardo, no puedo dejar esta oportunidad de platicar contigo sin, pues, preguntarte tu opinión ante lo que ocurre de la manera más desafortunada ayer en la Cámara de Diputados, cuando, pues, a alguien se le ocurre establecer una mayor multa a quien insulte al presidente de la República en esta verdaderamente arcaica ley sobre los delitos de imprenta. Hoy el presidente López Obrador, al mencionar un tema verdaderamente escabroso en España, indignado, y voy a decirlo con todas sus letras, con todo respeto, muy encabronado con Morena y con los diputados de Morena, asegura que pues le sorprendió que hayan aprobado aumentar esta multa, que pues él no sabe quién hizo eso, que no lo acepta, que no lo promueve y que lo va a vetar. ¿Qué te parece que vemos esta reacción para que, en caso de que el público consentidor no lo haya visto, no lo tuvo en la mañanera? Vea usted cómo el presidente, visiblemente enojado, cuestiona este actuar de los diputados de Morena, específicamente al hablar de la censura que existe en otros países, censura terrible, en la que incluso tienen en la cárcel a un rapero por haber hecho una canción a un rey que debería en todo caso estar en la cárcel por su corrupción. Vamos a ver esta intervención del presidente y la platicamos con Ricardo Sevilla. Las violaciones de derechos humanos, de la falta de democracia, de las imposiciones en el Perú, el que tenga encarcelado al presidente, que además no cometió ningún delito, como encarcelaron a Lula mucho tiempo, le fabricaron los delitos. Esa es la derecha. O lo voy a decir, cómo exoneran al rey de España, al rey emérito, y tienen en la cárcel, ya va para 2 años, a un rapero. Y en Barcelona, porque
compuso una canción cuestionando a la Corte. O sea, como me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar 2, 3 veces más. Yo no sé quién hizo eso. Sí, pero yo no lo necesito eso. Yo no lo necesito, yo no lo promoví. Sí, lo voy a vetar. Lo voy a vetar, ¿eso para qué? O sea, no, libertad de expresión. Claro, claro, y estoy completamente de acuerdo con el presidente y estoy de acuerdo con su encabronamiento, Ricardo, libertad de expresión. ¿A quién se le ocurrió? Yo te pregunto, sin que vaya con jiribilla esta pregunta, ¿crees que verdaderamente esos diputados hayan buscado establecer algún tipo de sanción para los insultos al presidente? O bien, pues sean infiltrados incluso de la derecha, de los panistas del PRI-PAN-RD, para pues establecer estas controversias, como lobos a la presa. Tan pronto salió esta nota, ahí tenías al Universal, la Reforma, todos, hasta Lili Téllez, insultando al presidente y diciendo, pues no nos van a callar, le vamos a seguir inventando su madre, no sé qué, querido Ricardo. Sí, bueno, eso solamente les da pues más justificaciones tontas y ramplonas para seguir insultando al presidente López Obrador. No se le había insultado tanto a un presidente, y a lo mejor van a decir, es un cliché decirlo, pero no se le había insultado tanto, y me parece tan injustamente como se ha insultado al presidente López Obrador. Sin duda es un presidente que, ya lo hemos dicho aquí, puede hablar de literatura, puede hablar de historia, puede hablar de sociología, puede hablar de música, puede hablar de muchas cosas, puede hablar del trabajo, por supuesto, que está realizando, y sin prompter y sin tener la lección aprendida de memoria, porque entiende perfectamente, y lo entendió desde el principio, a qué llegaba a la presidencia de la República, el proyecto que está encabezando desde el comienzo. Estos otros personajes tienen que tener su libretito, tienen que tener su guión para no extraviarse, para no perderse, no tienen una buena coordinación, no está conectada su cabeza con su lengua, y por eso dicen tantas majaderías, porque las majaderías, lejos de que nos espanten, son el recurso de cualquier personaje que está rebasado en el planteamiento de las ideas, y es lo que ocurre con estos sujetos. Ya el propio barroco Ángel Verdugo, que expulsaron de Atypical TV y expulsaron de Excelsior, ya salió a decirle a Lili Téllez, siendo su amigo, que no le alcanza para la presidencia de la República, ni siquiera, ya no digamos para ganar la contienda, sino ni siquiera para poder ser candidata de la oposición. O sea, imagínate nada más en qué nivel estará Lili Téllez y todos estos personajes. Ahora, me extraña mucho que en la derecha no estén penalizando esta actitud de España. A ellos les gusta muchísimo la corona española. Hay que recordar, hablando de Carlos Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari está naturalizado español, Felipe Calderón también, Enrique Krause lo mismo, José Goldenberg igual, todos estos personajes, y además han ido a recibir ahí de la corona española cualquier cantidad de premios, de distinciones, y cuando se trata supuestamente de algo que ellos repudian, que es la monarquía, ellos se dicen demócratas y están actuando de otra manera. No es la primera vez que una monarquía reprime a los músicos. Se ha hecho prácticamente desde épocas remotas. Las monarquías siempre han mandado a encarcelar, o siempre mandaban encarcelar a los juglares que les eran incómodos, y eso sucedió incluso a finales de la década de los 70, precisamente en la monarquía inglesa, cuando metieron a todos los Sex Pistols al bote porque estaban diciendo que maten a la reina, por ejemplo, en una embarcación.
Entonces, no, y aparte la canción que tienen tan bonita, ¿cómo va esta canción? Ahorita te la voy a buscar, pues sí es cierto, los Sex Pistols, tienes toda la razón. Entonces no es la primera vez y ahora ocurre con este rapero, pero ahí sí no dice nada Enrique Krause, no dice nada los conservadores, porque son ellos muy aplaudidores de todo lo que está sucediendo en esos países. No dice nada el Marqués Vargas Llosa, bueno, porque el Marqués Vargas Llosa está años luz ya de la realidad, pero estos personajes siempre van a recurrir a la descalificación, a la majadería, al insulto, porque no tienen argumentos, no tienen datos duros, los estamos viendo todos los días y resulta antes y más o menos interesante, resultaba incluso un poco cómico enfrentarse con estos sujetos y darles ahí una cátedra sobre prácticamente lo que sea, porque no son muy avispados en nada prácticamente, pero ahora ya es de una flojera infinita, porque vemos a Chumelito, vemos a Pedro Ferriz Híjar, vemos a Lasraki, vemos a todos estos personajes con una ramplonería terrible y nos preguntamos, ¿qué es lo que va a suceder? Han pasado 4 años y en esos 4 años no han logrado articular una narrativa desde la oposición que pueda contrarrestar todos estos aciertos que ha tenido el gobierno federal, que ha tenido la Cuarta Transformación, ha tenido, por supuesto, sus quiebres, sus traiciones, etcétera, sus tramas complicadas, pero sin duda está saliendo muy adelante y muy avispado. Quizá la experiencia que tenía la izquierda de ser siempre oposición le ha ayudado muchísimo para estar al frente de un gobierno. Estos personajes no saben tomar las calles, todas sus manifestaciones resultan alicaídas, todas sus marchas resultan pues mosqueadas prácticamente y parece que no conocen, en 4 años no han aprendido gran cosa y entonces están recurriendo a los influencers, a los youtubers, a los líderes de opinión facilones, y eso está degradando el discurso. Se debería de poner a estudiar, pero ya no quieren ni eso. Antes recurrían a estos espantajos de Héctor Aguilar Camín, de Enrique Krause, pero ya ni eso. Ahora, entre más seguidores se tengan, mejor. Ya muy pocas personas están dispuestas al análisis porque ellos creen que la popularidad es sinónimo de inteligencia, pero ahí están muy equivocados. El pueblo de México está apostando por la inteligencia y eso no lo va a encontrar, ni lo ha encontrado nunca en los medios de comunicación corporativos, así que pues ese será el desafío de los medios de comunicación independientes, querido Toño. Así es, y la canción se llama God Save the Queen, es esta canción en la que dicen God Save the Queen, the fascist regime, Dios salve a la reina, el régimen fascista, y exhiben precisamente a la reina de Inglaterra, la fallecida reina de Inglaterra que representaba al racismo institucionalizado por eso, los Sex Pistols, ¿no? Que la verdad creo que si hubieran tenido algún otro tipo de precedente, sí los hubiera metido a la cárcel como a Pablo Hasél, pero pues bueno, así se manejan estas estructuras racistas y fascistas desde arriba. Y como siempre me da mucho gusto poder platicar de este tipo de temas contigo, Ricardo, a ver cuando me vuelves a invitar a los datos duros para que pues ahí platiquemos ahora de rock de los 80, híjole, imagínate, se va a poner ese programa, sería fantástico ahí, entonces... Un programa maravilloso, pues las puertas están abiertas, querido Toño. Hace un par de días estuvo aquí en México Information Society, estuvo Anything Box, una banda que pegó mucho a finales de los 80s, principios de los 90s, y estuvo aquí en Ciudad de México, y bueno, pues no pudimos acudir porque estábamos trabajando, pero nos la perdimos. Un par de bandas ochenteras muy interesantes, y claro que sí, cuando tú quieras, cuando tú tengas tiempo, acompáñanos ahí a los datos duros porque hace falta tu presencia, querido amigo. Mientras tanto, pues compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, para que lea esta investigación especial que lanzas sobre Héctor Aguilar Camín y cómo es que tendrá una segunda parte, querido Ricardo. Así es, querido Toño, gracias a ti por tus diferentes palabras siempre,
y gracias a la audiencia que nos ve, que nos escucha, que nos difiere con su preferencia. Síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganos en Paralelo 24, donde justamente publicaremos esta investigación. En un ratito más estaremos alimentando también en Twitter. Ahí síganos en esa red social, donde estamos ahí peleando contra los bots, porque los estamos desnudando. Síganos en el diario Basta, donde escribimos columna todos los días. Síganos por favor también en los datos duros. Hoy tenemos informativo precisamente en punto de las 8:30, donde abundaremos sobre este y otras tramas de corrupción. Y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde estamos participando al filo de las 11 de la mañana de lunes a viernes, y los miércoles nuestro reportaje especial, una investigación exclusiva para Sin Censura que, pues bueno, tiene el fin de informar con datos duros. Yo te agradezco infinitamente, querido Toño, te mando un fuerte abrazo, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana, y ahí están las puertas y la invitación siempre afable en los datos duros. Claro que sí, también hablaríamos ahí de The Cure, hay tantas bandas ahí de los Pixies, pero bueno, pues ahí tiene usted al queridísimo Ricardo Sevilla, nuestro querido compañero escritor y periodista, colaborador de los Datos Duros MX e Informativo Basta. Y le pido al equipo... Estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrano. ¿Sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo? Visite las oficinas de Asociados de México, donde bajo la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo se evaluarán sus inquietudes y se determinará de la manera más rápida y económica de resolver sus asuntos migratorios, divorcios, todo tipo de accidentes, tráfico y otras inquietudes que le quitan el sueño. En español, en familia y completamente gratis. Llame para una cita al 773-847-6465 o visítelos en el 1837 al oeste de la Cermak Road en Chicago. Mamá, muchas gracias por el carro que tú y papá me ayudaron a comprar. Ya mero le va a tocar su primer servicio. De nada, hija. A tu papá y a mí nos interesa tu seguridad. Y hablando del servicio de tu carro, deberías de llevarlo a Tecnicentro Automotriz, en la calle 26. ¿A la 26? Tú más que nadie sabes lo que papá sufrió al llevar su carro con mecánicos que se dicen ser de la raza. Yo estoy pensando llevarlo al dealer. Mija, ¿cómo crees que solucionó tu papá los problemas con los mecánicos? En ese taller siguen dándole mantenimiento a nuestros carros. Soy tu mamá y no te daría un mal consejo. Tienes razón, mamá. ¿Y dónde está Tecnicentro Automotriz o a dónde les llamo? Mira, ellos están en el 3017 al oeste de la calle 26. Les puedes llamar al 773-579-0118 o imprime sus cupones y ofertas en tecnicentroauto.com. Y no se te olvide darle un like en Facebook. Estás escuchando Sin Censura, las noticias como son. Amigos, amigas, dicen que amor con amor se paga, y si usted va a contratar servicios de cable e internet, le recomiendo los paquetes especiales para la audiencia de censura que ofrece nuestra amiga Dolly. Mire, tiene cable con más de 200 canales e internet Wi-Fi de alta velocidad por solo $99 al mes. Y usted, ojo, tiene que pedir los regalos para que nos dé todos los detalles. Vamos con Dolly en vivo y en directo. Querida Dolly, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Vicente, y aquí estamos con las ofertas, las promociones, los descuentos y los grandes especiales con nuestro servicio de cable e internet por tan solo $99 mensuales. Deportes, novelas, películas y una gran programación para usted y todos en casita. Porque si usted tiene Dish o tiene DirecTV y paga más, ojo, paga más de $99 al mes por los dos servicios, no por uno, por los dos, el combo cable e internet, $99 al mes, está botando su dinero. Llámeme rapidito y de volada 773-522-7777 773-522-7777, porque le traigo la mejor y la más variada programación. Sí, señora, a usted que le gustan los deportes, la Copa América, la Copa España, la CONCACAF, todas esas las tenemos, la Liga Europea.
Nosotros la tenemos y se la vamos a colocar completamente gratis. Tomando nuestro servicio de cable e internet por tan solo 99 al mes. No. Que no califica, que no le colocan el plato, la señal ni la antena, que no le dejan poner una antenita en el techo. Ni se preocupe, ni se angustie, que con este nuevo programa yo le puedo instalar hasta 5 televisores, todo por el mismo precio. 99 al mes por cable e internet ilimitado. 773-522 7777. 773-522-7777. Y ahora, hasta que se acabe el año, de corrido vamos, una tarjeta de $100. Tome su servicio de cable o internet y llámeme rapidito y de volada, y no olvide pedir su tarjeta de regalo. 773-522-7777. 773-522-7777. Con nosotros todos califican. Oferta especial para Illinois, Texas y California, pero instalamos en cualquier parte de la Unión Americana. Llámeme ya. 773-522-7777. Programa especial para todos estos consentidos de la tercera edad. Pidan su descuento y para los estudiantes también. 773-522-7777. Llámenme ya. Y no olvide, 3 meses de canales de películas completamente gratis. HBO, Showtime, Cinemas y Star. ¿Dónde nos escuchaste? En Sin Censura. Levanta el teléfono, llámanos rapidito y de volada para darte la oferta de 99 por cable e internet o el internet solito por tan solo 45 al mes. Y si para ti lo más importante es la seguridad, tenemos cámaras de seguridad. Llámame ya. 773-522-7777. 522-7777. Adelante, mi querido Vicente. Gracias, mi querida Dolly. No se le olvide mencionar que nos ve y nos escucha en Sin Censura con Vicente Serrano, y que se mochen con los regalos por aprovechar uno de estos paquetes de cable e internet con nuestra querida Dolly. Sin Censura con Vicente Serrano. Son bienvenidos a sus zapaterías lindas aquí de la 26, la mejor zapatería en Chicago. Ya saben dónde estamos localizados, en el 3236 al oeste de la calle 26 en Chicago. Una cuadra al oeste al Arco de la Villita, o una cuadra al oeste de la calle Ketzi. Ahorita para el verano la mercancía que tenemos es una súper surtido, todo tipo de sandalias casuales, de vestir. Ahorita para las graduaciones tenemos la mejor selección de tacones, desde medianitos de 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, tenemos delgaditos, tenemos medianos, tenemos anchos, que están súper popular el taconcito de 2 pulgadas ancho. Por ejemplo, para mostrarles algo de lo más nuevo que hemos tenido aquí de la marca Clark para damas, ya sea una muchacha joven, su mamá, su hermana, e inclusive acá tenemos también esta otra que es súper acolchonada. Tiene un colchón, como es conocida la marca Clark, por eso se venden tanto, para todas las muchachas y jóvenes y mujeres jóvenes. Esta otra también que les ha encantado en diferentes colores. Lo estoy mostrando uno nada más para que vean. Y aparte de eso también tenemos como esta otra para nuestras abuelitas, para nuestras mamás, una sandalia Clark, viene en blanco, viene en negro, y es fácil de ponerse porque tiene su correa de velcro. Y así tenemos muchas otras. Esta es una pequeña muestra nada más. Aquí tenemos esta sandalia, ha sido una de las ganadoras. Hemos vendido cartones y cartones ya en el último mes que nos llegó. Hay diferentes colores, desde blanco, negro, beige. Una selección magnífica de niñas también de este tipo de sandalias. Les llamamos Fashion Sandals. Y prácticamente somos los únicos en la calle 26 que les garantizo que si ustedes vienen y buscan otro lugar, yo les garantizo que les puedo hasta regalar los zapatos si encuentran lo mismo o mejor selección en otra parte. No hay nada tan buena como las zapaterías lindas de aquí de la 26.
Si tienen alguna pregunta, si tienen, quieren saber alguna información, nuestro número de teléfono es el 773-523-5399. Aparte, no se les olvide, si quieren reclamar su regalo, tienen que venir a visitarnos. Si no vienen, no les vamos a dar nada. Así de que, acuérdense, dice Vicente, pidan su regalo, pidan su descuento y todos los atendemos con la mejor atención, que no hay tienda mejor que los atienda mejor en la calle 26, garantizado. Estás escuchando Sin Censura, las noticias como son. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.